buenas tardes, bienvenidos a Media Tarde. Qué bueno que podemos compartir a esta hora para que reflexionemos juntos sobre los temas que llaman la atención de la opinión pública en nuestro país, en el mundo. Damos las gracias siempre a Dios, que es quien nos permite este día y este momento para nosotros poder compartirlo con ustedes. La actividad política, económica, empresarial, social, como quiera en la República Dominicana, bueno, pues tiene un movimiento que si fuera sistemático tal vez fuera muy beneficioso para la República Dominicana. Pero suceden cosas, a veces porque se ponen de moda o porque hay gente que en un momento determinado eso es lo que le interesa o eso es lo que él entiende que le conviene y entonces arrastra a otras personas para incluso hacer eso de consumo popular. Pero esa lamentablemente es la situación en la República Dominicana. Miren, nosotros hemos dicho en muchas ocasiones, y tal vez seamos uno de los pocos que ha planteado ese discurso, ese esquema de pensamiento durante un tiempo, de que los líderes de un determinado país o de un determinado sector deben dejar plasmado su pensamiento, y ese pensamiento hay dos maneras de cómo hacerlo influir en la sociedad. Uno es diciéndolo verbalmente con la boca o el otro es escribiéndolo para que también permanezca en el tiempo. Esto lo digo por lo que nosotros hemos dicho con relación al señor presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, que ya lleva 6 años de presidente de la República, poquito más de 6 años, asumió el 16 de agosto del año 2012 y son pocos los discursos que el presidente ha dirigido a la nación abordando un tema determinado. Tanto aquí en la República Dominicana como en todas partes del mundo, los líderes y sobre todo los que como Danilo tienen credibilidad cuando hablan, bueno, pues constantemente se mantienen en ese contacto con la gente a través de presentar lo que ellos entienden, lo que ellos piensan sobre un determinado tema, que no es el caso de la República Dominicana, que yo repito, con el conocimiento que tiene el licenciado Danilo Medina, con la credibilidad que tiene en la población, es para que cada cierto tiempo dirija un discurso a la nación abordando un tema específico o un tema coyuntural o un tema de desarrollo o un tema de concientización, cualquier tema que él entienda deba compartir con la sociedad. Nosotros hemos dicho desde un primer momento que entendemos que tanto a su imagen actual, como su imagen futura, tanto como el vínculo con la población a través de lo que él dice y que puede asumir lo que cree sobre un determinado tema, eso es beneficioso tanto para él como para la nación cada vez que él pueda expresarse o cada vez que él pueda abordar un tema. Digo esto porque en el día de ayer el señor presidente de la República, después de recibir las cartas credenciales de varios embajadores que se acreditaban ante el gobierno de la República Dominicana de varias naciones amigas, después, de manera muy informal, el señor presidente de la República abordó varios temas trascendentes que tal vez por la trascendencia en la sociedad, por la importancia que tienen, ameritarían un discurso sobre cada uno de esos temas. Porque yo digo que lo que hizo el señor presidente de la República en el día de ayer fue, bueno, siempre que un presidente habla es beneficioso, pero yo creo que siendo estos temas tan neurálgicos, temas que hay que enfocar con toda la ponderación y seriedad posible, esos temas ayer fueron abordados por el señor presidente de la República de una manera como muy superficial. Los trató, pero muy superficial. Que entiendo, parte de su estrategia, de su imagen, de sus estrategas para presentar su imagen ante la población, es que no hable y no se exponga a esos casos, porque ellos han dicho
que el presidente de la República, y eso tienen cierto nivel de veracidad, tiene un contacto con la población a través de las visitas sorpresas que él se sienta a dialogar con los diferentes subsectores, sobre todo del sector agropecuario o de las MIPYMES, cuando hace las visitas los fines de semana. Pero hay otro nivel amplio de la población que no tiene el contacto con el presidente y que por no ejercer una actividad que sea la actividad foco del presidente en un determinado momento, no hay manera de que se pueda reunir, de que pueda estar o entablar o presentar alguna conversación o lo que sea, algún criterio sobre un determinado tema, porque una buena proporción de la gente, de la sociedad en la República Dominicana, ni siquiera tiene un trabajo formal, ni siquiera tiene un trabajo formal. Entonces, esas personas, de la única manera que pueden comunicarse con el presidente o el presidente comunicarse con ellos, es a través de los medios masivos de comunicación que van a llegar a cualquier rincón o a cualquier espacio donde estén las personas. Entonces, el de ayer fue muy informal, que yo creo que pudo formalizarse un poquito más. ¿Cómo pudo haber sido lo que dijo el señor presidente? Bueno, a través de una rueda de prensa formal. Fíjense que al inicio, cuando el presidente habla, la audición no es muy buena porque los micrófonos de los periodistas estaban muy alejados del señor presidente. O puede ser a través de una rueda de prensa, como decía, ya formal, usted me pregunta y así se le da la oportunidad a que vayan preparados los periodistas, que eso es bueno porque el presidente de la República tiene sobrada capacidad, tiene conocimiento de lo que está haciendo. También puede ser un discurso dirigido a la nación, o puede ser, como ha sucedido en otras ocasiones, un tanto abierto, dirigirse con los directores de los diferentes medios de comunicación. Pero el vínculo que lo pueda expresar y que lo pueda decir muy claro. Por ejemplo, el presidente trató algunos temas de extrema trascendencia, El hecho de que el presidente de la República diga, cuando se le preguntó por la delincuencia en la República Dominicana, que todas las semanas tenemos en nuestro país una cantidad considerable de dominicanos que delinquieron en Estados Unidos, en la mayoría de los casos cumplieron condenas y nos lo envían a la República Dominicana ya con ese conocimiento que ellos obtuvieron en las calles de los Estados Unidos. Al llegar aquí, que no tienen otra cosa que hacer, bueno, pues ¿qué ustedes creen que van a hacer? Lo mismo que hacían allá, posiblemente en una mejor proporción, pero una buena parte de ellos. Es verdad que todo el que deportan de Estados Unidos no es un delincuente. Todo el que deportan no es un delincuente. Hay gente que han deportado porque violentaron una luz roja en un momento determinado, fueron atrapados, llevados a la cárcel, fueron condenados y luego lo deportan a la República Dominicana. O por cualquier delito que no implica, por cualquier acción que no implica que usted sea un delincuente porque haya cometido eso. Entonces, esas personas que envían de Estados Unidos a la República Dominicana después de haber cumplido condenas en las cárceles, lo que decía el señor presidente de la República, es muy posible que entonces la sociedad dominicana se esté llenando no solo de estas personas, sino de los conocimientos delictivos que tengan esas personas. Ahora yo digo, el señor presidente de la República hizo el enunciado básicamente. Entonces yo creo que a través tal vez de un discurso pudiera entonces presentar cuáles serían los mecanismos a utilizar para enfrentar esa situación que el presidente de la República está convencido de que forma parte de los elementos que hacen visualizar un incremento o un aumento en la delincuencia en la República Dominicana. Pero abordarlo y planteárselo a la sociedad, a la población. Y los medios de comunicación que están ahí, una vez aquí había una ley que cada vez que el presidente hablaba era obligatorio que tenían que ponerse en cadena, y no solo aquí, sino en muchos países del mundo, obligatoriamente. Pero hoy día, ni siquiera, aunque no se ha derogado esa ley, pero ni siquiera con obligatoriedad los medios de comunicación se van a sumar. Cada vez que el presidente habla, todos los medios van a estar al tanto de eso, le van a suministrar a la población
lo que diga el señor presidente de la República y la noticia va a llegar. Pero que entonces ese tema, ya sabiéndose que el criterio y el concepto que tiene el señor presidente de la República es que ese puede ser un elemento de incremento en la delincuencia, sería interesante que se pueda abordar no solo reseñando el tema, sino planteando cuáles pudieran ser las soluciones que se plantean para enfrentar esa situación. Porque yo les digo, y yo lo he comentado aquí en muchas ocasiones, ha habido una política, y hemos llegado hasta 27 países, de abrir la República Dominicana a través de algunos acuerdos de que no se necesite ningún tipo de permiso o visado para entrar a la República Dominicana. Y yo digo, me parece muy bien, porque es recíproco. El ciudadano dominicano puede ir sin visado a esas naciones, no tiene que hacer los procedimientos protocolares, burocráticos para que le den un permiso de visitar esa nación. Eso está muy bien. Ahora, ¿cuáles mecanismos tenemos en la República Dominicana para tú poder determinar que esas personas que vienen a la República Dominicana y que pueden entrar sin visado no son peligrosas y no impliquen una grave situación a la sociedad dominicana? ¿Qué mecanismos tenemos? Ninguno. No los tenemos. Si no lo tenemos para eso, no lo vamos a tener sobre los dominicanos que envían de los Estados Unidos después de haber cumplido condenas en esa nación. Y pudieran tener razón los que dicen de que esas personas no tienen que recibir ningún tipo de insinuación de las autoridades porque no han delinquido en la República Dominicana. Ahora, lo que sí sabemos es que delinquieron. Y aunque no le tengan, las autoridades no tengan el poder para aprender a esa persona, pero sí darle seguimiento y saber qué es lo que hace, porque eso es parte de la seguridad de una nación, para garantizarle a la sociedad en sentido general que los elementos que anden junto a ellos no les sean peligrosos. Entonces, yo creo que ese pudo haber sido un tema desarrollado con todo el conocimiento, con toda la información, diciéndole a la sociedad, dándole los pormenores de eso, porque hasta ahora solo sabemos cuando vienen 80, 70, 90 en un avión deportado de los Estados Unidos, y después de esa información nadie más se recuerda de ellos. Nadie más. No se sabe qué hacen, no se saben dónde viven, no se saben con quién se juntan. Entonces, creo que el señor presidente de la República, repito, con la credibilidad que tiene cuando aborda uno de estos temas y los conocimientos, sería interesantísimo que se lo diga a la población en detalle y que la población sepa que hay un plan para enfrentar eso. Claro que sí. Entonces, creo que es un tema de los que trató el señor presidente de la República en el día de ayer, que afecta, según lo que dijo el presidente, a la mayoría de los dominicanos. Porque, bueno, según lo que se ha dicho, parte de la responsabilidad del auge, por lo menos en la percepción, la tienen esas personas, porque también el señor presidente dijo que había bajado en términos proporcionales la realización de estos actos delincuenciales en la República Dominicana. Entonces yo lo que creo es que ese es un tema que no se debió tratar de la manera tan superficial, solamente enunciado como lo trató el señor presidente de la República en el día de ayer. Pero dijo también otra cosa que merecería un discurso a la nación, merecería ser abordado un poquitito más amplio, utilizando el mecanismo que sea, pero un poquito más amplio. El tema que dijo, que abordó el señor presidente, de que hay personas de cuello blanco, y entendiéndolo en el argot dominicano, cuello blanco, aquellas personas que en términos sobre todo económicos y profesionales están por encima de la mayoría de la población, es sumamente importante, porque la mayoría de los mecanismos que se crean obvian a esas personas, que para esas personas, y más ellos lo creen, no se le aplica la ley. Pero algo más. El señor presidente de la República hablaba
de que el narcotráfico había penetrado estamentos militares y policiales. Eso es extremadamente grave. Extremadamente grave. Y ya lo hemos dicho. Miren el caso de Baní. Miren el caso de Baní, lo que sucedió. Bueno, no hay otra forma que puedan suceder estos casos que tal vez las autoridades no tengan algún tipo de información con relación a eso. Entonces, es saber, nosotros hemos dicho que por lo menos en la policía, que es la que está más expuesta, ha habido una labor de profilaxis en la que en los últimos años, no en los últimos 2 años, estamos hablando que se viene trabajando en la policía, tal vez en los últimos 15 o 20 años, para desentar a la policía, porque la delincuencia en la policía no comenzó ayer, tiene muchos años y fue aupada para que cometieran esos delitos ante el conocimiento de las autoridades. Hubo momentos aquí que le decían a los que hacían las patrullas, bueno, hay que hacer patrullas, pero las camionetas, los vehículos no tienen combustible. ¿Qué es lo que le están diciendo? O sea que eso fue bajo una línea del Estado. Es más, a un periodista le robaron un carro y ese carro fue a parar a la mano del cocinero del jefe de la policía en ese momento. Y hubo que hacer de todo. Nosotros lo denunciamos incluso aquí en este programa, cuando era Jaime Marte Martínez el jefe de la policía. Entonces, es una situación que yo creo que merece un poquito más de atención. Miren, por ejemplo, con el caso de droga. Debió comprarse los aviones Super Tucano, que han traído un problema después con eso, para que esa droga que se lanzaba por el este de la República Dominicana dejara de entrar. Entonces, creo que eso que planteó el señor presidente en esas declaraciones informales en el día de ayer, eso merecería un poquitito más de atención en profundidad, y esa atención en profundidad la puede expresar el presidente a través de un discurso sentado él y los técnicos que tienen para poder elaborar un esquema de trabajo que vaya a enfrentar esa situación. Entiendo. Otro tema que abordó el señor presidente, bueno, en el caso del cuello blanco, mucha gente sabe aquí muy bien que tiene que tener algún vínculo, y hay gente que la ambición o tal vez la impunidad que se ha denunciado en tantas ocasiones les permite no solo dedicar su tiempo para poner a producir las empresas que le pudieran generar mucho dinero, sino que también se meten en el narcotráfico y se vinculan a los diferentes sectores, y ellos, como son los actores económicos, es posible que salgan del foco de las autoridades para poderlos enfrentar. Pero son temas que también se deben ponderar en profundidad desde la presidencia. Y por último, el presidente no habló de la reelección, que fue un tema también que se le planteó. Bueno, el caso es que ya la Constitución, ese es un tema que ni siquiera se debería abordar porque la Constitución lo prohíbe. El señor presidente de la República no pudiera presentarse en las próximas elecciones porque la Constitución de la República lo prohíbe. Que ahora en estos días ha habido muchos comentarios, ha habido muchas opiniones que se han lanzado, entre ellas la de la vicepresidenta de la República, que entiende que la República Dominicana no está preparada para recibir una segunda modificación de la Constitución solo para tratar el tema de la reelección. Y hemos hablado de el desarrollo de la institucionalidad, que también sería un tema sumamente importante que nosotros pudiéramos abordar con la seriedad que este tema se merece. De manera que yo creo que lo que trató el señor presidente de la República pudo haber sido un tema abordado o diferentes temas abordados en discursos a la nación o una rueda de prensa formal, pero que profundizara un poquitito más, no solo dejarlo en el enunciado, porque ahí donde estaba no le iba a dar tiempo al señor presidente de plantear estos temas un poquitito con mayor nivel de profundidad y tratar ese tema como pasa en todas partes del mundo, que es un tema trascendente, y tratan ese tema. Cuando alguien quiere salirse de ese tema, le dicen, no, los hemos convocado en el día de hoy para tratar este tema, y se trata ese tema en profundidad.
para que la población pueda estar en esa sintonía que tienen las autoridades para enfrentar esta situación. ¿Qué gobierno no le gustaría resolver todos estos problemas que en la mayoría de los casos le crean niveles de impopularidad? Todos quisieran resolverlo, todos. Ahora, lo que yo creo es que dejarlo allá en la oficina no es lo más conveniente. Cuando se da la información de que la población sabe qué es lo que está sucediendo, pero además sabe cuál es el plan, la cosa es diferente. Recuérdense cuando aquel plan de seguridad democrática en el gobierno del doctor Leonel Fernández que desarrolló el doctor Franklin Almeida, ministro de Interior y Policía, que se dio a conocer todo eso. ¿Qué es lo que está pasando en el barrio? Bueno, esto, aquello. ¿Quiénes son las personas que inciden en el auge de la delincuencia? Fulano, perenzoso y sutaneo. Aquí se conoce, somos un patio. Y en ese patio es que nosotros vivimos y nos conocemos todos. En los barrios saben quiénes venden droga, quiénes hacen atraco, quiénes roban carros, quiénes roban cadena, quiénes roban celular. Todo eso. Todo eso se sabe. Mientras más información pueda tener la población sobre un determinado tema y sobre todo si ese tema es muy trascendente, que implique hasta la seguridad de los ciudadanos, es importante que se pueda compartir con todos ellos. De manera que yo creo que estas declaraciones que diera el señor presidente de la República sobre temas muy particulares que se abordan en los diferentes medios de comunicación, bien pudieran ser abordados con un poquito más de profundidad por el señor presidente de la República a través de rueda de prensa, de una alocución formal como se realiza tradicionalmente, o a través de cualquier mecanismo, pero que llegue no solo mencionar el tema, sino cuáles son las acciones que se van a llevar a cabo para resolver y enfrentar esa situación. Creo que eso sería lo más factible para la República Dominicana, que es una nación que va en franco auge de progreso, en donde la República Dominicana de hoy es una República Dominicana totalmente diferente a lo que era hace unos años. Ojalá que esto pudiera ser ponderado de esta manera. Pausamos y regresamos a su programa A Media Tarde.